Pilar Bretos. Begoña Gómez, la mujer del presidente, le reclama una indemnización de 20.000 euros a la mujer que desde una tertulia de extrema derecha en la tele difundió la falsedad de que Begoña Gómez es una mujer trans. Pilar Baselga, que así se llama esta señora, llamó a Begoña Gómez Begoño y se refirió a ella como esposo del presidente Sánchez. A nuestra querida primera dama, que llaman, que me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño, también tengo que decirlo, esta esposa del presidente o esposo, Begoña Gómez, está involucrada, estaría involucrada en temas de narcotráfico. Bueno, es que era una empanada de delirio enorme, porque decía que estaba involucrada en cosas de narcotráfico en Marruecos, que los servicios secretos marroquíes tenían las pruebas. Bien, Begoña Gómez acusa a esta señora ante la justicia de un delito de injurias graves con publicidad, porque lo hizo desde la tele, pide que se le condene a una multa de 21.000 euros y que le paguen a ella, a Begoña Gómez, una indemnización de 20.000 solidaria con Distrito TV, que fue la tele que emitió aquella tertulia. El abogado de Begoña Gómez defiende que esas declaraciones pretendían insidiar a Pedro Sánchez usándola a ella como ariete. Baselga, la acusada, que era muy valiente en el plató de esa televisión, pues hoy ya un poquito menos valiente. Y ha dicho que ella no buscaba injuriar ni calumniar a nadie. Y ha dicho eso, la forma de pedir perdón de: si alguna expresión que hice fue desafortunada, me disculpo, pero una expresión discutible no se convierte en delito. Eso lo determinará el juez. En cualquier caso, es llamativo, Munarriz, este empeño por vincular a las mujeres de los presidentes progresistas con la transexualidad, porque, por ejemplo, Michelle Obama también ha sufrido esto. En el caso de Macron, no es precisamente progresista, pero Brigitte Macron también acudió a los tribunales contra quienes difunden que ella es transexual. Le pasó lo mismo a la ex primera ministra de Nueva Zelanda, a Jacinda Ardern. O sea, esto no es nuevo, esto es un patrón. Es un patrón, absolutamente. O sea, en este asunto, en estas palabras de Baselga, se dan dos constantes en este mundillo. Uno, por supuesto, los dos llevados al extremo. Uno, que en Pedro Sánchez todo es falso, pero no me refiero a acusarlo de mentir, no, sino que todo es absolutamente falso, que todo es una mascarada y que en realidad sus intereses son ocultos, su vida es oculta, todo detrás de esa fachada es falso. En realidad está coaligado secretamente con potencias extranjeras, fundamentalmente con Marruecos y con China, para actuar desde dentro contra los intereses españoles. Esta línea, digamos, de pensamiento, por así llamarlo, está muy desarrollada en el submundo conspiranoico y se alimenta cada día de nuevas ideas. Y es perfectamente, en eso cabe perfectamente el hecho de que su mujer, bueno, lo más próximo, pues también, digamos, sea falso y en realidad sea un hombre. Y la segunda obsesión es la de lo transexual como sublimación del anti-nosotros, o sea, de todo lo que es desviado, de todo lo que es antinatural, de todo lo que es perverso. Es decir, la figura en general del colectivo LGTBI ha sido muy frecuentemente utilizada en este submundo para ejemplificar la depravación, el retroceso, la pérdida de referentes, y concretamente la del transexual es especialmente propicia para identificar ahí todo lo que está mal y todo lo que está siendo pervertido por los excesos, digamos, de la modernidad, donde, por cierto, entra plenamente y al 100% Brigitte Macron. Para nada hace falta estar en la izquierda para que se te identifique, porque no es tanto la izquierda como una especie de élite global de corte más o menos cosmopolita, y ahí, vamos, Macron entra de sobra. Bueno, un par de reflexiones previas. Este programa de televisión es financiado directa e indirectamente por la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento de Madrid, 90.000 euros al año por el Ayuntamiento de Madrid, y publicidad institucional a chorro por la Comunidad de Madrid. Es decir, que se está financiando y aupando un ecosistema mediático que, lejos de autorregularse cuando una tertuliana como esta dice este improperio, que además lo vincula también con Marruecos, ahora que hablaba Munarriz de esto, porque acusa también a la mujer del presidente de narcotráfico en Marruecos en la misma frase, para hacer ya la equivalencia entre los dos monstruos de los que hablaba Munarriz: transexualidad, esa cosa inasumible por alguien que solo puede ver el mundo como en blanco y negro, nunca mejor dicho, y cualquier elemento de metamorfosis interna, de cambio, de apertura hacia otra identidad parece una amenaza inasumible, que es la razón por la que lo no binario o lo que
que pone en jaque al binarismo cuesta tanto y genera tanto rechazo, pero me preocupa extraordinariamente que todos estos casos, obviamente con todo el derecho y con toda la lógica, se tengan que judicializar porque no hay una autorregulación ni mediática ni un juicio social ante ellos, ¿no? Porque se crean y se financian además ecosistemas que hacen que lo que tendría que surgir de manera ideal en una sociedad democrática, que es que este tipo de declaraciones no tuvieran cabida, y que insultar a alguien como transexual, sea o no cierto, no es un insulto y por tanto no tiene un sentido, pues esa autorregulación mediática y ese juicio social están neutralizados y obligan a judicializar lo que la propia sociedad debería eliminar como elemento de libertad de expresión, que no lo es, ¿no? Entonces estamos en una situación pues extraordinariamente perversa. Bueno, son operaciones de desprestigio en realidad muy sofisticadas, ¿no? Porque cuando llegan a los medios de comunicación que podamos tildar de más tradicionales, ya han tenido un recorrido muy intenso en las redes sociales, ¿no? Ahí yo creo que la autorregulación habría que pedirla primera a las plataformas por permitir que estos discursos de odio corran libremente, y luego ya desde luego a los medios de comunicación que ayuden a difundirlos. Yo espero, la verdad, que la justicia sea ejemplar en este caso, porque 20.000 euros me parece poco para el daño personal que se ha hecho con este asunto, y luego pues para la grandísima seguridad que esta señora mostró a la hora de decirlo, ¿no? Es verdad que luego pues ha dicho que ella en realidad solamente lo que quiso es trasladar cosas que ya había leído, pero bueno, pues la hemos escuchado hace un momento, no dice me atrevo a decir, ¿no? O sea, conscientemente dice no comenta, he oído, he leído, pues puede ser tal, no, ya lo afirma taxativamente. Por eso quería que escucháramos exactamente cómo lo claro, dijo, sí, sí. Es muy importante. Es muy importante como lo dice. Entonces, bueno, pues tiene que pagar por ello, evidentemente, pues porque esto no es la libertad de expresión. Esto no. Usted está haciendo daño a una persona y está descalificando libremente. Entonces, claro, si dejamos pasar este caso, pues tendremos barra libre. O sea, que espero que la justicia sea dura. Hoy, por cierto, hemos escuchado por primera vez a Isabel Díaz Ayuso, digo por primera vez, desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le obligó a iniciar los trámites para crear el registro de médicos objetores del aborto, que ella sigue, hasta ahora, por lo menos ha intentado boicotear, a pesar de que la ley le obliga a crearlo. Ella había dicho que no lo iba a crear. Se quedó sola dentro de las comunidades autónomas, todas lo habían creado, y las que no lo habían creado hasta ahora, también las del Partido Popular, dijeron, bueno, pues ya está, pues sí. O sea, hay que empezar a crearlo, se acaba el plazo, hay que empezar a crearlo. La Comunidad de Madrid había dicho que ya no lo iba a crear. Al final el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dicho, oiga, usted empiece a crear este registro de médicos objetores del aborto al que le obliga la ley, que no es un registro para penalizar a esos médicos objetores, no es una lista negra de médicos objetores que se va a hacer pública, es un registro confidencial que va a servir a los responsables del sistema sanitario público de todas las comunidades autónomas para planificar turnos. Básicamente es tan sencillo como eso, planificar turnos, para que siempre haya un médico, una médico que esté dispuesta en cada momento del día a practicar una interrupción voluntaria de embarazo a la mujer que llegue con esa necesidad al hospital, porque eso no está pasando a día de hoy. Bien, hoy, como digo, hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso por primera vez desde que la justicia le dijo, inicie usted los trámites para crear este registro, y en lugar de aclarar ella si va a cumplir la ley y va a empezar a hacerlo, o si se va a declarar en rebeldía y se va a negar a cumplir lo que le ordenó la justicia, en lugar de aclarar eso, hoy Ayuso le ha preguntado a la izquierda sobre el aborto si no les da pena lo envejecida que está España. ¿No les da ni siquiera pena ver a España tan sumamente envejecida? Que nunca hagan una sola propuesta en positivo. ¿No les da pena que, pudiendo evitar que se le niegue la vida a tantos, se hagan propuestas en positivo? ¿No les dan miedo o pena esas herencias? Favor, ¿no creen ustedes que las mujeres somos mucho más listas que todo eso y que se puede evitar en la mayoría de los casos? ¿No creen ustedes que las mujeres somos mucho más listas y se pueden evitar la mayoría de los casos? Esta vinculación a mí me llama muchísimo la atención. O sea, si vincula el que la mujer sea lista con evitar los abortos, entonces ¿qué está diciendo? ¿Que abortar es de gente tonta, de gente necia, gente ignorante? ¿Qué quiere decir Ayuso con esa vinculación que hace?
El líder de los socialistas de Madrid, Óscar López, le ha contestado así. Que las madrileñas tienen derecho a abortar. Por cierto, tienen derecho a abortar en la pública. Que en Madrid más del 90% de los abortos son en la privada. Y eso es porque la Comunidad de Madrid no está garantizando el derecho de las madrileñas a abortar en igualdad de condiciones con el resto de mujeres de toda España. Y yo le digo a la señora Ayuso que cumpla la ley. Pero Ayuso está dispuesta, y lo hemos visto hoy claramente, a seguir con este asunto haciendo guerrita cultural. Y la mayor prueba de que esta posición antiabortista de Ayuso es estratégica para esa guerrita cultural y no es genuina, no es suya propia, orgánica. Es que ella hace 4 años dijo lo contrario. Le preguntaron en Onda Cero por el aborto. Yo creo que una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante con ello y lo tiene claro, yo creo no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado. Y ahora dice que es que si no nos da pena lo envejecida que está España, como argumento ganador en el debate sobre el aborto. ¿Cómo lo ves, Lago? Pues que la mejor política de natalidad para que no esté tan envejecida la Comunidad de Madrid es que se aplique la ley de vivienda y que la gente joven se pueda alquilar un piso y formar familias si así lo desea, ¿no? Cosa que hoy es inviable gracias a sus políticas, ¿no? Más allá de esa guerra cultural, esos cambios de opinión y esa búsqueda permanente de confrontar con la izquierda que hasta ahora, y espero que no siga siendo así, le sale rentable. Pero aquí hay más derivadas, ¿no? Incluso de las que has comentado, que has hecho una exposición muy clara del asunto. Es que lo primero que ha hecho Ayuso cuando ha sabido que esta sentencia iba a tener lugar, renovar al comité científico que decide, al comité clínico que decide en la Comunidad de Madrid sobre los abortos terapéuticos más allá de las 22 semanas, es cambiar a esos médicos, renombrarlo y nombrar sobre todo a 3 varones, por supuesto, sin que sepamos si estarían o no estarían en esa lista de objetores, es decir, sin saber si va a recaer en gente que está en contra del aborto decidir que no se practiquen abortos en determinados casos, ¿no? Por otro lado, que tengamos una lista de objetores de conciencia permite que incluso no solo en abortos de mujeres tontas, como dice ella, sino en abortos clínicos haya médicos que los puedan practicar. Hay un caso conocido de una geriatra del Hospital Clínico de San Carlos que tuvo que irse en plena operación a una clínica privada porque no se le practicaba allí el aborto, porque no había médicos que estuvieran dispuestos a hacerlos, o anestesistas o enfermeros o enfermeras, porque no hay esa lista. Y luego tenemos un problema gordo. El 99% de los abortos se realizan en Madrid en clínicas concertadas privadas, ¿no? Sabemos si en esas clínicas concertadas privadas hay médicos de la Seguridad Social que no practican los abortos en la Seguridad Social, pero sí los practican por la tarde ahí, porque igual aquí parte del asunto a investigar, ¿no? Marisol. Yo creo que la conciencia de cada uno no está a defender las ideas que uno quiera, pero cuando uno es presidenta de una comunidad, ¿no? O de cualquier, desde luego, de una organización, de una comunidad, de España, o sea, lo primero, lo más importante es no anteponer tu filosofía humana al ejercicio de tu cargo. Yo creo que esto es lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso, y creo que además hay un pozo muy importante en el PP de Madrid con este asunto, con el asunto del aborto, porque a Almeida le hemos escuchado también declaraciones muy parecidas. Ellos, yo creo que piensan que realmente las mujeres abortan por razones económicas, básicamente, que no pueden llevar adelante su vida, que no tienen ayuda suficiente y que por eso deciden abortar. Y entonces, bueno, pobrecitas las mujeres, que lo que tenemos que hacer es, pues, para combatir la despoblación, para que no se vean obligadas a abortar, pues hay que poner ayudas económicas y hay que mejorar toda esta serie de subvenciones, cuando al final, pues las mujeres abortamos porque queremos y porque tenemos la decisión absoluta sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y entonces nadie, y menos la presidenta de la Comunidad de Madrid, va a venir a decirnos qué tenemos que hacer con ello. Yo creo que esto al final, pues solo entiendo que se produzca, aparte de este pozo que yo creo que sí que existe, por la competición tan dura que existe con Vox. Si no, pensaba que este asunto el PP lo tenía poco más resuelto. Monarriz. Yo creo que Ayuso está atrapada ahí por un conflicto. Ella tiene más de un 47% del voto, o sea, en su electorado debe de haber una representación, yo creo que muy, muy importante, de personas que no están alineadas con posiciones duras en materia de aborto y que la votan por otras razones. Pero al mismo tiempo Ayuso quiere complacer a un sector de la sociedad madrileña que creo que es más pequeño en número que en influencia,
el otro día la veíamos en la presentación del libro de Mayor Oreja, un destacadísimo activista contra el aborto. Ella no quiere dejar desatendido retóricamente y con gestos a ese sector. Y por tanto administra eso, gestos, porque otra cosa no puede hacer, primero porque no tiene competencias y segundo porque yo creo que rompería mucho más de lo que seduciría si empezara de verdad a adoptar medidas como por ejemplo la del famoso látigo fetal y otras memeces del estilo. Entonces, como no puede hacer políticas reales contra el aborto ni sería conveniente, pues se dedica a hacer gestos. Dice esto del envejecimiento, hace unos años dijo el aborto no es una fiesta, otra vez hizo alusión a su historia personal, vinculando lo que habían sido abortos espontáneos para aquilatar sus pareceres en materia de aborto como interrupción voluntaria del embarazo, cuando son cosas que no tenían nada que ver, dicho con todo el respeto a la vida personal de la presidenta. Ella fue la que lo trajo a colación y busca pulsos con el gobierno en esta materia. Yo creo que son en su mayoría distracciones para aparentar una cierta tensión con el gobierno en materia del aborto, que de fondo no lo son tanto, porque realmente no creo que el Partido Popular pudiera embarcarse en una cruzada desde la administración contra el aborto sin pagar un alto precio electoral en una sociedad que yo creo que ahí es mayoritaria una sensibilidad de que la decisión sobre si abortar o no corresponde a la mujer, compartida con su pareja, y ahí poco tiene que decirse, digamos, desde posiciones restrictivas, ¿no? Mira, me quedan 5 minutos.